Recordarán que en enero de este año tuvimos una interesantísima conversación, esto en el marco del Congreso del Futuro, con el profesor James Fishkin, académico de la Universidad de Stanford. Además él es director del Centro de Democracia Deliberativa, es cientista político, filósofo, etcétera, y hablamos justamente acerca de democracia deliberativa, pero específicamente nos contó del inicio de un proyecto, porque se había llegado a un acuerdo justamente con el Senado para realizar un proceso, un proyecto de democracia deliberativa acá en nuestro país, que se llama Deliberación País, justamente. Y para conversar acerca de esto estamos con Tomás González, que es director ejecutivo de la Fundación Tribu. Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Polo, mucho gusto. Igualmente, gusto saludarte, y bueno, cuéntanos un poco de este proyecto, recordémosle a nuestro público, porque esto efectivamente lo conversamos con James Fishkin hace algunos meses, pero claro, queríamos saber de qué manera ha ido avanzando, porque las cosas han cambiado harto. De hecho, estaba revisando parte de la entrevista que tuvimos con James Fishkin, era otro momento de la historia prácticamente. La verdad que las cosas han cambiado profundamente en estos meses. Efectivamente, ha cambiado mucho, pero a la vez hay muchas necesidades que se mantienen. Como tú bien decías, Deliberación País es una iniciativa de democracia deliberativa que es pionera en Chile y que está siendo impulsada por la Fundación Tribu en conjunto con este equipo de la Universidad de Stanford y con el Senado, además de la Universidad de Chile y con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades y otras organizaciones que se continúan sumando. Esta iniciativa lo que busca es ampliar la caja de herramientas de la democracia. Los dos recursos con los que se suele trabajar en general, ¿no?, son las consultas ciudadanas por un lado y los cabildos por otro. Las consultas ciudadanas, teniendo como referente muy fresco la de diciembre del año pasado, impulsada por los municipios, son una herramienta que permite tener una opinión clara, cuantificada de la voluntad de la ciudadanía, pero que no permiten mayor interacción, que no permiten una expresión más profunda de la voluntad de las personas. Por otro lado, los cabildos, que sí permiten alta interacción, que permiten expresar mucho más que una opinión entre algunas alternativas predefinidas, tienen una dificultad para la sistematización y la síntesis de los resultados. Deliberación País lo que hace es utilizar un sistema que recoge, podríamos decir, los mejores atributos de las consultas y los cabildos de una forma bastante innovadora, que tiene como base dos pilares fundamentales: la información balanceada y rigurosa sobre lo que se va a discutir, y el diálogo en la diversidad de un grupo que representa a todo el país. Entonces, lo que va a ocurrir con la primera experiencia, que se va a realizar hacia fines de este año, desde luego con todo lo que ha pasado coronavirus y cómo ha ido cambiando también la agenda pública, hemos tenido que hacer una serie de modificaciones al diseño original de este proyecto. A fines de este año, alrededor de 400 personas representativas de todo el país van a abordar opciones de política pública concretas en materia de pensiones y salud. Los dos temas que fueron priorizados en la consulta nacional que impulsaron los municipios, que siguen siendo de suma relevancia actualmente en la discusión pública y en el contexto que estamos de pandemia. Y entonces esta es una forma con la que se está tomando la posta de aquel ejercicio, pero avanzando de forma mucho más profunda y sistematizada. Esto es algo, Tomás, que se ha realizado, yo lo decía también, en distintas partes del mundo. Hay experiencias muy exitosas, ¿no es cierto?, donde estos procesos, de hecho, han llevado a la toma de decisiones en política pública. ¿Nos podrías dar ilustrar, digamos, con algún ejemplo de lo que se ha logrado y que sirva además como antecedente para el proceso que se va a vivir en Chile en temas, además, tal como tú lo decías, tan fundamentales desde hace años, pero también muy fundamentales en este minuto que estamos viviendo? Sí, completamente. Mira, esta metodología, que ya tiene 30 años de trayectoria, se ha utilizado tanto por las instituciones formales para procesos de toma de decisiones,
como también por organizaciones de la sociedad civil, universidades, para proyectos no vinculantes, pero que de todas formas aportan al diálogo país, ¿no? Ejemplos que a mí me parecen sumamente destacados son el caso de Mongolia. Hoy en día en Mongolia es requerido por ley el utilizar este proceso como parte de procesos de reforma a la Constitución. Esto ocurrió después de experiencias muy exitosas que se tuvieron de democracia deliberativa junto con el equipo de James Fishkin en la ciudad capital de Mongolia, Ulaanbaatar, y se vio cómo la información balanceada y el diálogo bien estructurado en grupos representativos contribuía a decisiones que no solamente tenían un alto nivel de legitimidad social, sino que eran decisiones que podríamos decir inteligentes o sensatas, en tanto la información y el diálogo contribuyen mucho a eso. Otro caso que a mí me parece sumamente impresionante es el de Bulgaria, hace algunos años atrás. En Bulgaria existe una gran cantidad de población gitana y existía una segregación social muy fuerte que se veía en las políticas educacionales, con escuelas para gitanos y no gitanos, en las políticas de los proyectos de vivienda, y si bien en ese caso, por ejemplo, existía un nivel de consenso transversal entre la clase política, en la ciudadanía existía mucho rechazo porque existía mucho prejuicio. Y se trabajó desde el gobierno en ese caso con una serie de procesos basados en esta metodología, y lo que terminó resultando es que la opinión pública pudo superar esos prejuicios y llegar a un nivel de apertura que permitió avanzar y comenzar a poner fin a estas escuelas que segregaban, a estos proyectos de vivienda que segregaban. Casos hay por montón en todas las materias que te puedas imaginar. No sé, en Texas en los 90 esto fue súper clave para poder avanzar en políticas de transición hacia energías renovables. En Japón hace algunos años atrás se usó para abordar política de pensiones, también se ha abordado para políticas sobre plantas de energía nuclear. En América Latina se ha utilizado poco, lamentablemente. Solo hay 2 casos en los 90 en La Plata, Argentina, y en el estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Uh-huh. Sin embargo, también producto del trabajo que hemos ido realizando, se ha presentado un interés bastante amplio en otros países como Paraguay, Costa Rica, México, y esperamos que lo que estamos haciendo aquí en Chile también contribuya a avanzar en otros países de la región, porque la polarización y la calidad de la discusión política del sistema democrático como un todo es una preocupación muy presente, no solo aquí, sino en el resto de los países también. Estamos conversando con Tomás González, director ejecutivo de la Fundación Tribu, a propósito del proyecto de Liberación País, que se realiza en conjunto con la Universidad de Stanford y también con el Senado de nuestro país. Claro, en una discusión como la que se está dando, por ejemplo, en el tema pensiones, este procedimiento, este método, tiene la capacidad, o tendría la capacidad, por lo que tú describes, lo que recuerdo también de la conversación con James Fishkin, de hacer algo que en esta discusión de alguna manera tomó caminos paralelos, ¿no es cierto?, o divergentes incluso, que era la visión política y la visión técnica. Y cuando uno escucha la deliberación que se dio efectivamente, o más bien la discusión que se dio particularmente en la Cámara de Diputados, escucha muy poco antecedente técnico y mucha postura más bien ideológica. Lo que está bien, es parte, por supuesto, del trabajo político, ¿no es cierto?, pero para la puesta en práctica de políticas públicas, la verdad que la técnica no puede estar absolutamente al margen. Y es un poco lo que ha pasado en este caso, ¿no? Me hace recordar mucho una frase que leí hace poco, que decía: todas las personas tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones,
pero no nuestros propios hechos. Claro. Y yo creo que no solo en el espacio político, sino también en las otras dimensiones de la vida, la calidad de nuestras conversaciones se ha ido empobreciendo. Y el poder distinguir qué es opinión, qué es un hecho, que suena como muy obvio, en el día a día no es tan evidente. Y también hay que reconocer, ¿no?, que para poder tener buenas conversaciones también se necesita tener un trabajo emocional que permita sostener los argumentos intelectuales que se construyen después sobre eso. Ahora, respecto a lo que... A ver, yo creo que en el contexto que estamos viviendo de crisis, varias crisis, ¿no?, donde se necesitan respuestas rápidas, lo que hemos visto es que la política es más importante que nunca, ¿no? Como que hay, ya sea tanto entre quienes se sentían completamente desesperanzados o de la política, así como también quienes sentían que no la necesitaban, hoy en una situación tan crítica como en la que estamos, se hace se ve la necesidad de la política. Y junto con eso también lo que se ve es la necesidad de una buena calidad de la política. No solo de los políticos, sino de la ciudadanía y del proceso como un todo. Esta metodología, que en procesos bastante simples, lo que ocurre es complejo, y en la implementación hay varios detalles que hay que cuidar muy bien. Aquí lo que se hace es reunir este grupo diverso, y está bien que tengamos diversidad, ¿no? Chile, yo respeto mucho a las opiniones que plantea el profesor Humberto Maturana cuando dice esto de respetar al otro como un legítimo otro. Y está bien tener opiniones diversas, y por eso estamos en democracia, ¿no? Porque hay opiniones diversas, y eso es válido. Ahora, lo que pasa, y lamentablemente los medios digitales como WhatsApp, Facebook, etcétera, potencian, es que se dan burbujas de pensamiento. Estamos en un país que tiene alta segregación social, que también se ve reflejada en el espacio físico, y además en los medios digitales tendemos a interactuar con personas que piensan similar a nosotros, y por las dinámicas propias de los medios de comunicación, las noticias, mientras más exageradas, digamos, más tendenciosas, más tienden a esparcirse. Y las opiniones que terminamos teniendo se ven muy influenciadas por eso. Entonces, lo que hay detrás del trabajo que nosotros estamos desarrollando es la búsqueda por generar un contexto con las condiciones apropiadas para la formación de la opinión pública. Y esas condiciones tienen que ver con el tener información balanceada desde las distintas visiones políticas, de los argumentos técnicos a favor y en contra de una decisión, y un diálogo que sea un diálogo respetuoso, abierto, y que logre superar los prejuicios, cosa que hoy también nos cuesta tanto. Yo creo que, sin lugar a dudas, hubiera sido de mucho aporte que esto ya pudiese estar funcionando, y por eso también estamos tan comprometidos de que esto se haga en diciembre de este año, que es la fecha que tenemos con la nueva calendarización, y que de ahí quede como algo que siga aportando y nutriendo a la institucionalidad política desde la ciudadanía, pero desde el encuentro, ¿no?, desde una aproximación constructiva. Tomás, ¿cómo esto en la experiencia de otros países ha logrado tener la legitimidad suficiente y la consideración suficiente por parte finalmente del poder político para llegar a convertirse efectivamente en políticas públicas aplicadas? Porque claro, esto podría perfectamente quedar en una conversación, en un intercambio de ideas, incluso en propuestas, como hemos tenido en algunos casos de tantas comisiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quedar ahí votado y no convertirse nunca en una política. ¿Cómo se logra dar ese paso para hacerlo absolutamente efectivo el proceso? Ese es un gran desafío. Nosotros como fundación, desde enero de 2018, que estábamos trabajando con el equipo de la Universidad de Stanford para poder avanzar con esta metodología aquí en Chile. Y una de las cosas que nos importaba mucho es tener un compromiso político institucional
desde el Poder Legislativo, en este caso producto de todo lo que ocurrió con el estallido social y otras reflexiones, el Senado tomó ese compromiso, ¿no? Y lo anunció públicamente en enero de este año, y eso es uno de los elementos muy importantes. Porque si no, como tú bien dices, podríamos tener muchas conversaciones, muchos procesos de diálogo, interacción, pero que no quedaran en nada. Y nosotros creemos que cuando la participación ciudadana no logra ser influyente, puede terminar eso incluso dañando la disposición de las personas a seguir participando. Entonces, lo primero es que tenemos un compromiso político institucional serio, público, y es la base. Lo segundo es que el trabajo que se hace en la definición de las opciones de política pública concretas que se van a abordar y la formulación de los argumentos a favor y en contra es un proceso en el cual involucramos a un grupo muy transversal de expertos y centros de pensamiento de todo el abanico político. Eso es algo que va a tener lugar ahora en los próximos meses, porque como tuvimos que recalendarizar, también hemos estado dando tiempo para que pueda avanzar la agenda política y que los temas que se vayan a discutir en diciembre efectivamente sean temas relevantes para avanzar proyectos de ley. Entonces lo que tú tienes ahí también es un involucramiento de un sector mucho más amplio, centros de pensamiento, expertos, etcétera, de distintas visiones. Entonces lo que está puesto sobre la mesa para la discusión de las personas también viene desde un respaldo muy transversal. Y luego está el rol fundamental de los medios y de la opinión ciudadana. Cuando esto a la ciudadanía le importa, entonces es relevante para los políticos honrar su compromiso. Cuando los medios le dan visibilidad a esto, entonces se abren esas puertas. Y con esos tres criterios, transversalidad en los argumentos que se presentan, compromiso político institucional y una ciudadanía que se involucra activamente en esto, los procesos pueden avanzar y mover la aguja en cosas concretas. Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Tomás González, director ejecutivo de Fundación Tribu, y vamos a estar atentos al avance entonces de este proyecto de Liberación País. Muchas gracias, Tomás, que estés muy bien. Muchas gracias, Polo.